Buenos días, profesora Perla. Es un placer tenerla aquí en la plataforma de la Escuela República de Nicaragua. Contamos con un sinnúmero de aprendizajes y experiencias de parte suya y por eso hoy usted es la primera invitada para la plataforma de República de Nicaragua. Los maestros del siglo XXI pues ahora se enfrentan a diferentes situaciones. La pandemia ha traído muchos cambios y sin tomar en cuenta pues las expectativas de la comunidad en general, pues se requería de parte de los maestros pues tomar diferentes iniciativas. Queremos consultarle de forma muy resumida, ¿qué es el desarrollo de las competencias básicas en primaria? Bien, buenos días, gracias por la entrevista. De verdad que me siento muy halagada, ¿verdad?, de poder participar y exhortar primeramente a todos los docentes de este siglo a que nos atrevamos de verdad a trabajar con la nueva tecnología, porque esto está aquí y hoy con esta pandemia a nivel mundial ha retomado un auge increíble. Bien, tenemos que entender que las competencias o el término competencias es un término muy polisémico, ¿verdad? Porque entendemos por competencias, uno, el competir para ganar un concurso, ya sea una oratoria, pero vamos a ponerlo en el campo educativo, una oratoria, ganar competir para un debate, para una carrera, ya en educación física, ¿sí? Todas las asignaturas tienen competencia, pero se trata de un concepto de competencia. Además de eso, tenemos lo que es la competencia de un profesional, realizar un trabajo. Nosotros como docentes tenemos competencias genéricas y específicas, dado el caso de la competencia, por ejemplo, en el grupo, en las diferentes especialidades como lo es educación física. Quizás la formación o las competencias que tiene un maestro de grado no son las mismas que tiene un profesor de educación física, porque los contenidos que se dan en la formación del maestro de educación física tienen mucho que ver con la parte científica y de estructura humana, ¿ya? Como un niño va a ser una voltereta, etc. Y utilizo este ejemplo porque a veces en nuestro entorno, cuando nos corresponde trabajar con niños en escuelas multigrado y nos corresponde la asignatura de educación física, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos poner a un niño a hacer una voltereta si nosotros no estamos preparados para eso. Sí podemos, ojo, no quiero decir que no vamos a poder dar la asignatura, sino que podemos utilizar otro tipo de mecanismos para que el niño aprenda los contenidos de educación física. En educación física tenemos muchas áreas. Está folclore, ¿verdad? Gimnasia. O sea, tenemos como docentes esa capacidad, esa competencia para nosotros poder desarrollar esos contenidos de aprendizaje. Pero no decir, no, es que a mí no me prepararon para eso. ¿Ya? Ojo con eso. Y el término competencia también, el estar apto para una actividad en nuestras diferentes disciplinas, ya sea un doctor, un abogado, un mecánico, ¿ya? Todos están preparados o aptos para desempeñarse a realizar X tipo de actividad porque está preparado para eso. Entonces, tenemos que el término de competencias en realidad, uno, es un término muy polisémico, ¿verdad? Tiene diferentes connotaciones, que es lo que acabo de ejemplificar, pero en el actuar docente va mucho más allá. Y ese mucho más allá tiene que haber o tiene que estar enfocado en la parte social, ¿ya?
no solo nada más lo que implica los conocimientos factuales de una asignatura o declarativo, sino las habilidades, destrezas, actitudes y, muy importante, los valores dentro de un contexto específico como lo es el campo educativo. Así que esto es muy complejo, pero nosotros desde la perspectiva docente podemos enfocar el término y tenemos que concretizarlo a nuestra labor educativa. Tenemos un gran compromiso social y ese compromiso social va a depender de la competencia de cada uno de nosotros los docentes. Y hablando de las competencias de los docentes, ¿cuáles serían esas genéricas y específicas que debe tener un docente del siglo XXI? Bien, recordemos que las competencias genéricas están las básicas, las genéricas y las específicas, ¿verdad? Las básicas más que nada se dan en el campo de primaria, donde el niño aprende a leer, a escribir. Por lo menos nosotros en el currículo panameño tenemos ocho competencias que deben ser desarrolladas en ese transcurso de formación. Pero en caso de los docentes del siglo XXI, debemos de tener clara esa concepción humanística y comprometida con la sociedad, porque nosotros damos un servicio a la sociedad. Entonces, genérica, porque va en la formación de nosotros como tal, como individuo. Ya nosotros estamos preparados para formar, ¿ya? Y las específicas, como bien lo decía yo, eso va a depender de cada una de los profesionales que componen la estructura pedagógica de nuestras instituciones. Miren que el término de competencia siempre se ha manejado como desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y se complementa con los valores. Pero en un comunicado realizado últimamente por la UNESCO se va mucho más allá de esto. No basta con conocer y hacer. Es necesario ser profesional. Y este es un llamado que le estamos haciendo y la felicito, profesora, por esta iniciativa, porque este es parte del ser, del querer, ¿no? ¿De qué me sirve saber tanto conocimiento y dándole empleo? Yo últimamente todo lo que doy, y usted lo sabe porque ha sido estudiante mía a nivel universitario, yo trato de que las cosas que hace el estudiante las lleve a la práctica, porque de nada nos sirve conocer. ¿De qué le sirve a un estudiante de la Facultad de Medicina ser la sigmalanda de la escuela de medicina? Pero si ese estudiante el día de mañana, Dios quiera, ¿verdad? Como lo está haciendo el Hospital Gorgas, que a mí me llena de orgullo en lo personal, esos muchachos buscando cada día, descubriendo que nos está poniendo a un ranking a nivel mundial, ¿ya? Con descubrimientos. Entonces, ese ser profesional, no se lo va a inyectar usted, no se lo voy a inyectar yo. Eso viene con la persona, es parte de esa formación que no solamente es la parte genérica, sino la específica. Y es que lo que nosotros llamamos muy comúnmente vocación, lo que nos motiva a hacer las cosas, pero para un bien, para un bien. Entonces, esa competencia específica, como ustedes como lo hemos brindado aquí, va a depender de cada uno de los profesionales, pero que lo que nos va, como dice la misma competencia, lo que nos va a generar esa habilidad, ese compromiso social, ¿ya? Es las competencias genéricas. A causa de lo de la pandemia, los maestros se vieron como primera opción hacer módulos. Se dificulta la situación al momento de distribuirlas y había que aprovechar los medios, llámese WhatsApp, videollamadas, pero en realidad, a su criterio, ¿cómo debe ser un docente tecnológico? Bien, el docente tecnológico hoy día quizás denominado
el maestro 2.0, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo recuerdan. Debe reunir una serie de cualidades y destrezas tecnológicas para poder integrar eficazmente los contenidos digitales en el aula y mejorar ese proceso educativo tanto de forma individual como grupal. Entendemos que nadie estaba preparado para esta situación. Sin embargo, muchos docentes ya estaban alineados a la nueva al nuevo devenir de la educación. Ustedes saben que actualmente existen posgrados, maestrías. Antes no se veía, pero ya existen los doctorados a nivel virtual. Y todo el sistema tiene que estar adaptado. Nuestros chicos conocen muy bien la tecnología, inclusive niños que no hablan. Ya saben manejar, saben bajar un video. ¿Cómo lo hacen? Y yo siempre decía, esto no se trata de que esto es lo que está en el momento y los niños, lo que llamamos los millennials, están preparados para esta situación. Nosotros tenemos que ir hacia esa preparación, hacia esa competencia, porque es parte de nuestro rol como docente. ¿Ya? Entonces, ese docente tecnológico tiene que saber manipular, tiene que saber el para qué se usan los diferentes recursos tecnológicos, pero además de conocerlos, debe saber cuándo y dónde poder aplicarlo, que es lo que usted habló al inicio. Es mentira que yo, porque yo soy un docente tecnológico, ahora yo me voy con mi plataforma de Milaula, mi plataforma Classroom, y la voy a meter allá a, qué sé yo, a Ceiba. No puedo. O sea, yo tengo, siendo un docente tecnológico, tengo que entender de que esos tipos de recursos didácticos y medios tecnológicos no los puedo aplicar en cualquier lugar. Entonces, parte de mi formación como docente tecnológico, cómo, dónde y por qué los voy a utilizar allí. Y eso es lo que ha hecho la educación. ¿Qué puedo y dónde los puedo utilizar? Por eso usted ha escuchado, y como usted bien introdujo la pregunta, al inicio se trabajó con WhatsApp, con módulos instruccionales, que esto no es nada. Universitaria lo conoce también. Se está aplicando en todos los niveles educativos. El objetivo aquí es seguir educando. No podemos pausarnos porque nos sentimos, no quiero utilizar una palabra ofensiva, nos sentimos que no estamos preparados para el siglo XXI o para el día a día. Tenemos que buscar las herramientas, tenemos que atrevernos, docentes, tenemos que atrevernos porque lamentablemente la pandemia no es de 4 meses, no es de 5 meses, no sabemos qué tiempo va a durar. Nos vamos a enfermar, Dios quiera que no sea así, pero esto va a ser, y creo que todos los hemos escuchado, como un resfriado. Quizás muchos van a poder ganar la batalla, otros quizás no la podrán lograr. Cuando nos enfermemos como docente, vamos a tener que buscar un medio, un recurso para poder seguir brindando nuestras clases. Porque ustedes saben que una vez nos separan son 40 días. ¿Ya? Tenemos que estar en ese periodo post-COVID para ver si resultan las 2 pruebas que se tienen por norma hacer posterior a la primera prueba el primer hisopado de positivo, ¿no? Posterior a eso deben ser 2 pruebas negativas para poder brindarte ese go y siempre y cuando mantengas las normas de higiene y de cuidado. Así que son cosas que no podemos evitar y que se van a quedar y que nosotros como docentes tenemos que buscar la forma de poder continuar con la educación. Quizás muchos docentes no van a poder volver porque ya están en un rango de edad que la ley le permite quedarse en casa o trabajo de casa.
pero de igual manera, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Ya? Así que es muy importante que el maestro vaya trabajando con estos tipos de medios. No es complicado, en realidad usted sabe que hay diferentes plataformas, unas que son más complicadas que otras, pero hay plataformas muy amigables como la que hemos estado utilizando últimamente, que es la plataforma Classroom, y en realidad esto es muy amigable, los estudiantes la están utilizando y yo pienso un poquito más allá. Imagínense cuando Dios primero esto se termine, la preparación que van a tener nuestros estudiantes. Quizás vamos a avanzar en años en tecnología y en educación. Así que los invito, nada es fácil en la vida, pero si no nos atrevemos, nunca vamos a iniciar. Ha mencionado diferentes retos que incluso la pandemia pues ha tenido que acondicionar a muchos en términos tecnológicos. Pero si llevamos esos retos en pleno siglo XXI en términos de didáctica y evaluación, ¿qué considera usted, profe? Bien, recordemos que didáctica más que nada es el arte de enseñar. Todo docente tiene que tener dentro de su formación ese arte. Hace unos días participaba en una conferencia a nivel de Israel con un rector de universidad y él decía que todos, inclusive las universidades quizás se han quedado en un stop cuando ya todas las carreras deben estar ya a un nivel de semipresencial, ¿ya? Y es importante que todos los docentes vayamos en esa línea de preparación, de reto, del ser consciente de las nuevas habilidades que implica nuestro rol como profesional y mucho más como docente. La tarea principal es educar, porque esa es la tarea principal de nosotros como docentes, educar a nuestros estudiantes, y su gestión debe estar centrada en ese desafío de conllevar a transmitir un cúmulo de conocimientos a cada alumno, pero no nada más de cúmulo de conocimientos, sino también actualizados y que se puedan llevar a cabo en este día a día. A sabiendas que, bueno, hay un sinfín de medios tecnológicos y sabemos que cuenta con una vasta experiencia en educación primaria, ¿qué medios o recursos recomendaría a los maestros de la Escuela República de Nicaragua? Bien, miren que aquí para la recomendación de los diferentes medios o recursos de los docentes, tenemos que ver primeramente el contenido de aprendizaje, ¿ya? Y los recursos, yo en lo personal, en mi formación, en mi quehacer educativo, yo los divido según el momento de evaluación de cada estudiante. Por decir, si voy a introducir una clase, que es la fase de conocimiento, donde tengo que ver mi secuencia didáctica y que la segunda columna de mi secuencia didáctica están las competencias, los tipos de contenidos, voy por la parte conceptual, ¿verdad? El docente explica, da la explicación, qué es lo que voy a hacer. En esa parte conceptual, yo me tengo que ir al tipo de evaluación. Tipo de evaluación, definitivamente que todo docente lo conocemos todos, debemos comenzar con la parte diagnóstica. ¿Qué sabe el estudiante acerca del tema que voy a dar? ¿Qué puedo aplicar allí? ¿Qué medio puedo aplicar? Bueno, puedo aplicar una encuesta pequeñita, ¿sí? Puedo que el estudiante, ese es un medio, un recurso, perdón, puedo hacer que el estudiante vea un video. Lógico, no un video cualquiera, sino un video que esté relacionado con el contenido que voy a desarrollar. ¿Ya? Para, como quien dice, hacer ese enlace del tema que voy a dar con lo que el estudiante sabe. Entonces, allí observo dos recursos que puedo utilizar al inicio de la clase.
Posteriormente me voy al desarrollo de la clase, que viene sin contenidos procedimentales, y en el tipo de evaluación es un tipo de evaluación formativa, ¿ya? Porque estoy formando al estudiante. Yo puedo trabajar con un mapa conceptual. Si el niño no lo sabe hacer, existen las herramientas en tecnología que usted puede ver cualquier cantidad de videos antes de que el niño vaya a realizar. Usted le da las pistas necesarias. Mapa conceptual posee conceptos que tienen un significado concreto y de allí se deslindan los conectores, ¿ya? Que son los que enlazan, como quien dice, el concepto con el otro concepto y se denominan enlaces. Entonces, ese ejercicio, ¿a qué nos está llevando un mapa conceptual, un mapa mental? A que el niño pueda analizar, ¿ya? Y que pueda extraer las ideas principales de un texto. En Internet existen cantidades de recursos didácticos que el docente puede utilizar. Usted nada más busca recursos didácticos de tal contenido y les van a aparecer. Entonces, es saber qué tipo de recursos didácticos utilizar, qué medios necesito para poder emplear ese recurso didáctico y cómo lo voy a utilizar y para qué lo quiero. Miren que aquí no escapamos de ese ciclo o ese proceso sistemático. Tiene que permanecer, compañeros docentes. No nos podemos, como quien dice, soslayar una cosa de la otra. La planificación, para eso nosotros demoramos 1 o 2 días planificando, porque todo debe estar concatenado para poder lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Enhorabuena si la escuela República de Nicaragua tiene pizarra digital. A veces las pizarras digitales lamentablemente se dañan, pero se dañan no por el uso excesivo de los niños, sino es porque no se utilizan. Y allí tenemos como algo muy valioso que podemos utilizar con los estudiantes. Bueno, están otras herramientas como son los multimedia. Yo creo en algunos centros educativos ya casi todos los salones tienen multimedia. Esos son medios, ¿ya? Otras escuelas tienen televisores para video, las computadoras. En las computadoras, las últimas entregas de las computadoras que son las HP, que también a veces me da mucha nostalgia que en algunos centros educativos se estén perdiendo, en vez de ponerlas a funcionar. Estas computadoras LG traen juegos y traen programas como GeoGebra, que sirve para las matemáticas, entre otros para que el estudiante haga o recree su memoria, y no son utilizadas. No son utilizadas. Entonces, quizás los medios sí tenemos. A veces escuchamos cosas por allí y nos llena como de qué está pasando en educación. Si tenemos los recursos, tenemos los medios. Necesitamos tener esa parte de iniciativa que debe componer las habilidades de un docente para poder que nuestros estudiantes logren todas las competencias requeridas en su formación, en los diferentes niveles de aprendizaje. Así es, profesora. Bueno, de mi parte, siempre hemos tenido esa gran ayuda suya, esos aportes a la educación. Quiero agradecerle infinitamente esto que va para la plataforma de República de Nicaragua.